kid. Make my day. Temporada 3, episodio 15 de la popular comedia de los 60, el show de Andy Griffith, inicia como los episodios del show suelen hacerlo, con el diputado del condado Barney Fife metiéndose en alguna u otra situación. Fife fue siempre una de las claves de la popularidad del show, siendo el estereotípico policía balbuceante de una pequeña ciudad, constantemente sermoneando a otros, mientras que él es completamente incapaz de hacer su trabajo. En este episodio, Andy y el gobernador, iniciamos con Barney quejándose con algunos señores de tercera edad que se encuentran tirando basura enfrente de la estación de policía. Cuando ellos comienzan a quejarse al respecto de la poca importancia de tal cosa, el diputado es rápido en afirmar que respetar la ley aquí es tan importante como en cualquier otro escenario, ya que la ley ha de ser sobre todo lo demás, clara, firme y consistente. En sus propias palabras, por supuesto, directamente después nos encontramos con el golpe del chiste, con la limusina del gobernador del condado parqueándose justo enfrente a ellos con el chofer de este al volante, en un área claramente marcada no parquear. Los hombres le hacen mofa, con completa seguridad de que este no irá en contra de sus propios superiores solo para probar en punto. Y entonces, algo sucede. Barney hace la multa. Para asegurar sus principios, Barney va en contra del establecimiento. Esto es visto por todo el mundo como la decisión incorrecta, incluido su propio sheriff Andy, quien acepta que aunque sí, técnicamente hizo lo correcto, apunta a que probablemente hubiera sido mejor simplemente dejarlo pasar. Y entonces llega la anticipada llamada del gobernador, quien salta a la oportunidad de elogiar a Barney por sus acciones, informando al sheriff que planea ir hasta la estación para agradecerle a Five por su valentía y por su voluntad de hacer lo que sea necesario por la ley. El resto del humor del episodio se centra en Five estando nervioso al respecto de conocer al gobernador, emborrachándose a la mitad del día y limpiando todo justo a tiempo para conocer al gobernador e incómodamente darle la mano. Así que acá hay una pregunta para darle inicio al video. ¿Qué nos dice este episodio acerca de la naturaleza de la justicia y de la ley en la sociedad americana? Ahora, por supuesto, esto es subjetivo. Hay muchas cosas que podrías leerle a este episodio. Como sea, creo que mi análisis de este es bastante sencillo. Que no solo es bueno tener firmeza en tus principios al enfrentarte con inconveniencias personales, sino que es bueno incluso si aquellos de tu alrededor te dicen que está mal. Y de hecho, no solo será el tener firmeza en tus principios aceptado al final por el establecimiento, sino que podría incluso ser celebrado. Y todo gracias a aquel pequeño, casi insignificante, inofensivo acto de reto al poder. Creo que vale la pena mencionar que esta es una de las únicas veces a lo largo del show en las que Barney no solo efectivamente aplica la ley, sino que consigue este nivel de elogio por hacerlo. En las 5 temporadas en que estuvo en el show de Andy Griffith, y su corta secuela Maybury AFD. Así que, ¿qué consigue el show al mostrar que esta es la manera en la que funciona la justicia en esta sociedad? ¿Cuál es la importancia de decirnos a nosotros como audiencia que esta es una relación de simples malentendidos, imbalances que pueden ser fácilmente solucionados siempre y cuando los policías hagan su trabajo? Bien, he estado viendo películas de Harry el Sucio toda la semana y acabo de terminar el libreto de un video al respecto. Y lamento decirlo, pero debo anunciar que ahora soy oficialmente un policía. Ahora deshágase de ese severo porro. Ya nada de los policitas de los 50. Es la hora de los polizotes chimbas de los 80. This rifle might make a nice souvenir, but it's inadmissible as evidence. And who says that? It's the law. Well, in the laws crazy. 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 Well, in the laws. ¿Alguna vez te ha pasado que un amigo te dice algo y tú inmediatamente asumes que debe ser una broma, pero de hecho no sabrías decir si es en serio? Pero luego siguen conversando y tienes la impresión de que quizá era una broma acerca de la idea de que alguien hiciese esa broma. Pero también quizá crees que lo decían en serio al respecto del punto que se hace al bromear al respecto de que alguien hiciera tal broma.
Lo que acabas de oír es la experiencia por la que he pasado viendo las películas de Harry el Sucio a la vez que intento llevar cuenta de los mensajes que intentan transmitir. Por cierto, ¿sabías que había más de una? Hay 5. Pero con mis demográficas no tengo duda de que habrán miembros de la audiencia sin el conocimiento de que es un Harry el Sucio, así que acá hay un pequeño resumen. Harry el Sucio fue un éxito de acción y suspenso publicado en diciembre de 1971. 2 años desde el inicio del primer mandato de Nixon y también 2 años después del inicio de la horrible matanza del asesino del Zodiaco. La película toma clara inspiración de ambas, la historia de un policía renegado y disidente que hará lo que sea necesario para proteger su ciudad de la amenaza que es el chantajeador asesino en serie conocido solo como Scorpio. De hecho, también es conocido como el asesino, así le dicen en los créditos. Creo que ese es simplemente un nombre confuso para darle un asesino por parte de la policía. Más robos. Esto tiene que ser obra de el ladrón. Pues al inspector Callahan le vale un carajo. Introducido a la película mientras dispara a 2 ladrones de banco en un área pública llena de personas y casi asesinando a un tercero después de capturarlo en contra de las órdenes de sus superiores, probablemente conozcas al arquetipo de policía con el que estamos tratando aquí. Ask yourself one question. Do I feel lucky? Well, do you, punk? La situación es, Harry el Sucio es el arquetipo. Si no estás al tanto, Harry Callahan es absolutamente una de las representaciones de policías más influyentes en la ficción en la memoria reciente. Any more trouble like you had last year on the South Side. Understand? That's my policy. Yes, well, when I see 5 weirdos dressed in togas stabbing a guy in the middle of the park in full view of 100 people, I shoot the bastards. That's my policy. That was a Shakespeare in the Park production of Julius Caesar, you moron. En la misma manera en la que no tendríamos al oficial Gorgory sin Barney Fife, sin Harry el Sucio probablemente tampoco tendríamos a Jack Bauer, Spike Spiegel, Ross Chloe, El Castigador o a Ethan Thomas. ¿No recuerdas a Ethan Thomas de Condemned? El de los huesos densos. O, en el caso de Harry, densos valores morales, los cuales, basados en sus acciones en la película, consisten mayormente en atrapar y torturar criminales, así como un desinterés general en la seguridad pública, junto con una inexplicable falta de conocimiento de los aspectos más básicos de la aplicación de la ley. You're lucky I'm not indicting you for assault with intent to commit murder. What? Does Escobedo ring a bell? Miranda? Harry es una total caricatura del policía rebelde que no juega por las reglas de nadie, cosa la cual incluye también el respetar derechos humanos básicos, algo lo cual sus compañeros policías son rápidos en remarcar. What I'm saying is that man had rights. Well, I'm all broken up about that man's rights. Pero al final del día, la narrativa le da la razón, y resulta que alguien tan despiadado como Harry es justo lo que se requiere para atrapar a un monstruo tal como Scorpio. Él lo detiene de secuestrar un bus lleno de niños y el día es salvado. Pero para Harry algo aún no se siente bien. ¿Cómo puede él sostener y trabajar con un sistema que parece tan en contra de soportar a las únicas personas haciendo algo para mejorar a la sociedad? Así que Harry toma su insignia de inspector y la tira a un lago. Puede que él aún crea en pelear por la justicia, pero se ha cansado de pelear por la ley. Aunque curiosamente regresa a ser el inspector antes del inicio de la segunda película y se queda de esa manera por el resto de la serie, creo que simplemente les dijo que la insignia se le perdió en el sofá o algo así. Esta es casi una de esas películas que requieren cero análisis profundo, por el hecho de que es tan en tu cara al respecto de todo lo que te quiere decir. Harry es mostrado haciendo cosas generalmente razonables, como disparar a criminales que abrieron fuego hacia él o golpear al tipo que intentó robar un bus lleno de niños. Y todos a su alrededor, incluyendo sus superiores, de manera deliberada, se meten en su camino para intentar detenerlo de resolver crímenes. Y al final del día, solamente él está ahí para detener al tipo malo, que quiere hacer las cosas malas. Concluyendo con él literalmente tirando el símbolo del poder de la ley a la basura. El punto que se quiere hacer aquí es que el brazo de la ley se ha vuelto inefectivo, demasiado obsesionado con compasionados principios liberales, y en este mundo ya no hay lugar para gente como Harry, quienes simplemente quieren hacer su trabajo. Hey, quizás ya hubiéramos atrapado al asesino del Zodiaco si no nos estuviésemos ocupando con cosas tales como darle a la gente juicios y
derechos humanos. Es lo que esperarías. El mismo punto de habla conservador que toma la increíblemente endeble y fácilmente corrompible posición de darle a la policía autoridad absoluta, e intenta pasarlo como alguna clase de libertad personal sobre la cual se está infringiendo. Quizás a los policías buenos como Harry se les debería permitir hacer lo que quieran, porque es la única manera de detener a los criminales. ¿Tipo malo con un arma? Conoce a tipo bueno con un arma. Así que, a razón de lo simple que fue la presentación aquí, entré con la idea de que esta sería solo una película que mencionaría brevemente en una lista de un montón de otras películas, en un gran video de películas de policías. Pero entonces vi la secuela y algo inesperado ocurrió. La película casi me da la razón. La segunda película de Harry el Sucio, Magnum 44, fue publicada 2 años después de la primera, justo alrededor de la época de Watergate y los eventos que llevarían a la resignación del presidente Nixon. Y es, en acordancia, una filme que es mucho más crítica de la ideología de su héroe. Callahan está de vuelta a hacer lo que hace mejor, dispararle a malhechores e irrespetar la autoridad. A este punto, Harry apareciéndose en un caso es suficiente para que todos los otros policías pierdan la cabeza, lo cual quizás te haga cuestionarte el cómo demonios no ha sido removido de la fuerza, pero en fin. El tono en esta es marcado de manera casi inmediata, con un grupo de extravagantes y sospechosos hombres de negocios siendo inmediatamente detenidos por un policía que no se permite ser disuadido por ellos. Esta es una película de Harry el Sucio, así que este debe ser Harry el Sucio, nos dice nuestro cerebro de chimpancé. Pero entonces el policía simplemente se avienta a ellos y tirotea el auto en el que se encuentran. En realidad, este es el caso que el verdadero Harry está investigando, caso en el cual policías clandestinos han comenzado a asesinar criminales y lo que ellos llaman degenerados, sin juicio y sin remordimiento alguno. Mientras tanto, Harry, no conociendo esta motivación, continúa pensando de la manera en la que siempre lo ha hecho al respecto de la ley. De hecho, en esta película hay muchas más personas dispuestas a validarlo en esto. A cierto punto, un viejo amigo del ejército, emborrachado, le pide hablar con él por un momento, en el cual le admite solemnemente: Days. A cop kills a hoodlum on the street, he might as well just dump the body someplace. Because those snot-nosed young bastards down at the DA's office will crucify him one way or another. A hood can kill a cop, but let a cop kill a hood? Am I right? Mujeres caen a sus pies, incluso los niños lo adoran. Es únicamente sus superiores entrometidos que, de alguna manera, no entienden su encanto inmediato. Sabes, ahora que lo pienso, hay muchas cosas en esta película que simplemente parecen caerle a Harry como anillo al dedo. En una escena, Harry decide salir de su rango, disfrazándose como un piloto de avión a bordo de un avión comercial que ha sido sobretomado por terroristas. Y a pesar de ir sin tener refuerzos y comenzar un tiroteo en un área altamente compacta llena de rehenes, consigue lidiar con todos los antagonistas por su cuenta y sin alguna pérdida civil. Habiendo dicho eso, probablemente volvamos a tocar en esto más adelante. Y miren eso, Harry está incluso siendo un papacito incluyente. Stick together like flypaper, you know? Everybody thought they were queer for each other. Tell you something. The rest of you could shoot like them. I wouldn't care if the whole damn department was queer. I wouldn't care if the whole damn department was queer. Así que los criminales siguen muriendo, Harry sigue investigando, sus superiores se siguen quejando y finalmente él se encuentra cara a cara con los perpetradores. Un equipo de policías de tráfico, ex fuerzas especiales que creen, o al menos piensan creer, todas las mismas cosas que Harry al respecto de la justicia y de la ley. It's not just a question of whether or not to use violence. There simply is no other way, Inspector. You, of all people, should understand that. En las palabras de Callahan, como sea, lo han juzgado de manera incorrecta y él continuará en su misión para detenerlos. Harry termina en la mirada no solo de los policías de tráfico, sino que incluso de la de uno de sus superiores. El que le seguía aconsejando que respetara los derechos humanos básicos, nada menos, lo deberíamos haber sabido. Y al final Harry prueba de nuevo que un policía renegado y clandestino como él es lo que realmente hace falta para detener a los verdaderos criminales. Siempre imaginé a Harry el Sucio como una saga en la cual la primera fue un clásico y las demás simplemente estaban por ahí. Así que no me esperaba que Magnum 44 fuera tanto más cautivante solo como una historia, así como el hecho de que tendría cosas mucho más interesantes que decir en un nivel político. Claramente este fue un filme que estaba altamente consciente de las críticas a su predecesor. Una pieza cuasi fascista apologética en forma de viaje del héroe para un policía corrupto e intolerante.
Pero miren, ahora tiene un compañero afro, oh, vaya. Pero independiente de eso, la decisión de poner el rol de villano en fans de Harry el Sucio que no comprenden a Harry el Sucio fue una audaz que yo personalmente aprecié. ¿Sabe? Con la ayuda de esta película podremos finalmente aclarar que lo que Harry hace es una forma completamente distinta de vigilantismo que la de los otros tipos. Porque... ¿alguna vez has oído de el argumento termiano? Para poner a todo el mundo al día, es una forma de retórica propuesta por el youtuber Dan Olsen en su video El argumento termiano. La idea es que, generalmente, cuando intentamos analizar o criticar trabajos de ficción, hacemos esto reconociendo que este es un trabajo de ficción. En sus propias palabras, the only reason anything is the way that it is because a writer chose to make it that way. El argumento termiano es uno que se basa en desestimar la crítica de una obra en base a que las cosas siendo criticadas tienen alguna justificación en universo. Así que, por ejemplo, no sería válido criticar el que mujeres siempre sean puestas en situaciones de damisela en apuros en películas, ya que este es solo el rol de estas mujeres específicas en estas historias en específico. O no es válido criticar a las películas de terror por demonizar a las personas con enfermedades mentales, ya que este es solo el rol específico de estas personas enfermas mentales que por casualidad también son asesinos seriales. En este caso, el argumento sería que no es válido criticar al personaje de Harry Callahan por glorificar la brutalidad policial, ya que las únicas personas sufriendo las consecuencias son personas que la audiencia ya sabe son malas. Y bueno, ¿cuál es el punto de hablar de esto ahora? Pues es básicamente el argumento termiano, el cual el equipo detrás de esta película está utilizando para justificar la diferencia entre Harry y los policías de tráfico. Para todo el mundo excepto para Harry y la audiencia, las acciones de Harry son básicamente indistinguibles de aquellas de estos policías. Está torturando y disparando a sospechosos al azar y poniendo en riesgo la vida de civiles, y bueno, los policías de tráfico están haciendo lo mismo. Esto es, de hecho, algo a lo que apunta directamente el superior corrupto al final de la película, quien amenaza de decir en la estación que Harry fue el culpable desde el comienzo. And who's gonna believe you? You're a killer, Harry. A maniac. La película maneja esto tan bien como sería de esperarse a este punto. Es decir, simplemente no lo hace. En las palabras de Harry, un hombre ha de conocer sus propios límites. La respuesta que esta película tiene hacia las críticas de la primera es que los críticos fallaron en acomodar el hecho de que Harry es simplemente un policía extremada y especialmente bueno. Así que verdaderamente no interesa si está actuando de la misma errática, desinteresada, rápida al gatillo forma que los policías corruptos. Seguro, él causa tiroteos en áreas públicas e irrumpe en verdaderas investigaciones a fin de un resultado rápido. Pero no hay de qué preocuparse, nadie bueno saldrá herido al final. Harry le disparará a todos los tipos malos primero, muy rápidamente, y ya que los hemos descrito a todos para ser de forma inambigua monstruos malvados e irredimibles, podemos decir con certeza que solo iban a causar más problemas. Y cuando una situación como la del final se presenta, donde Harry tiene que seriamente considerar la idea de deshacerse de un superior por el bien mayor de no permitir que continúe corrompiendo a la fuerza policial, una bomba revienta por casualidad. La película consistentemente encuentra formas de evitar lidiar con las consecuencias y con los grises morales que vienen de forma inevitable al darle a policías incontrolables la libertad de actuar como juez, juzgado y ejecutor. Mientras que la moral sencilla sería que, aunque policías como Harry son buenos, el permitir su existencia implica también el permitir la existencia de individuos como aquellos policías de tráfico. En su lugar, la película dice, esos estúpidos policías de tráfico, ¿por qué no pueden ser más como Harry? O sea, nunca cometer errores y decir cosas chimbas como Go ahead. Make my day. Es una sorprendentemente efectiva farsa, donde se crea una realidad altamente controlada donde Harry puede hacer las mismas cosas que los policías corruptos y violentos, pero logra ignorar cualquiera de las críticas que vienen con ello al simplemente permitirle esquivar las consecuencias de lo que ocurriría al darle a policías tal clase de poder. ¿Ven, niños? Harry el Sucio no podría estar glorificando descaradamente un régimen brutal de crimen, porque nada malo pasa cuando él lo hace. Y cuando algo malo pasa, él asesina al culpable. Y de esta manera es que toda la audiencia fue tornada gloriosamente antifascista, sin ninguna necesidad de tener una discusión sobre la aplicación responsable de la ley, o... ¡Ay Dios! En esta película, Harry hace equipo con una feminista para acabar con el partido de la Pantera Negra. Gracias, Hilary.
O al menos eso es parte de la película, la cual se centra en Harry siendo forzado a hacer equipo con una hembra, en un caso en contra de un grupo de revolucionarios extremos radicales. También simplemente tengo que mencionar el inicio de la película con simplemente la representación exacta de lo que estaba diciendo antes al respecto de la maña del universo de gravitar alrededor de Harry para justificar sus acciones. En este caso, Harry es presentado intentando resolver una situación de rehenes en una tienda de licores, y lo hace de la manera más segura posible. Es decir, hablando con los criminales, aceptando sus demandas, caminando hacia su carro y estrellándolo en contra de la tienda, saliendo de su carro y abriendo fuego contra los criminales. Pero no hay nada de qué preocuparse, los rehenes simplemente como que desaparecieron. Ah, no, espera, ahí van. Qué de bueno es que los rehenes no estaban para nada cerca de las personas que les mantenían en captividad. Entonces hubiera sido un terrible plan. Took out 2 front doors, 1 front window, 12 feet of counter, plus damages. Así que Harry es reprendido y degradado a procesamiento de personal, y se enoja cuando se entera que una policía obtuvo su previo puesto gracias a acción afirmativa. Ah, pero no hay nada de qué preocuparse. Él se equivocó al respecto de ella. Demostramos que no era racista, demostramos que no era homofóbico, y ahora definitivamente no es sexista. Welcome to homicide. I wouldn't care if the whole damn department was clear. Let me ask you just one last time. Where's Wanda? Pero afuera de eso, es todo lo que hemos llegado a esperar. Harry de manera repetida actúa con violencia innecesaria hacia criminales sospechosos, arriesga la vida del público, pero al final está bien porque termina consiguiendo resultados. Porque necesitas a tu buen tipo con un arma para vencer al mal tipo que tiene un arma y todo eso. Ajá. Y su compañera muere. Y es por la misma razón que los antagonistas de la película son una vaga representación de extremistas de izquierda. Lo cual es para dejar claro que, sí, estas películas tomaron en cuenta las críticas liberales, pero no demasiado. Publicada 7 años después de la película previa, esto es lo que me gusta llamar la transición a la era de Culebra Vieja de Harry el Sucio, donde él lentamente se transforma en un abuelo malhumorado, cada vez menos capaz de llenar el rol de superhéroe policía de fantasía, el cual intenta mantener. La película camina una interesante cuerda floja, donde, en muchas formas, intenta hacer las mismas cosas que las películas previas, responder a críticas hechas por detractores. Pero también parece que se les olvidó la mitad de la mierda que pasó en esas películas. A pesar de lo mucho que Magnum 44 intenta presentar la idea de una línea entre las acciones de Harry y las de un malhechor, basados en que Harry es mejor a virtud de que solo hace lo necesario, aquí está siendo absurdamente impulsivo y peligroso tanto para civiles como para criminales, como siempre. Are you aware that you have destroyed months of surveillance and intelligence work? I mean, we're talking here thousands of dollars, hundreds of man-hours. Special Investigations has been busting its ass preparing a case against Threlkis. Maybe we save the taxpayers a little money. A cierto punto, secuestra un bus lleno de gente de la tercera edad para perseguir a un sospechoso. Un bus lleno de gente vieja. Esto es como a duras penas ligeramente distinto a la pendejada que hizo el villano de la primera película. Así que en esta peli, Harry reaprende que sí, el feminismo es bueno de hecho, ayudando a una mujer en esperanzas de vivir una fantasía homicida de venganza por violación. Sí, esta es bastante pesada. Harry es puesto inicialmente en un caso al respecto de una racha de asesinatos, los cuales más tarde se confirma fueron cometidos como forma de retribución por parte de una mujer, Jennifer Spencer, dirigida a un grupo de hombres que, en el pasado, la violaron a ella y a su hermana. Después de descubrir esto, Harry la ayuda a asesinar a los que quedan y cubrir la evidencia. I think you'll find his gun there was used in all the killings. Ahora, me gustaría aclarar que el si es bueno o malo que Harry la haya ayudado, de por sí no es el punto aquí. El punto es que esto, de nuevo, va completamente en contra de las cosas que estas películas han dicho previamente. La justificación de Harry para actuar de manera desmedida y asesinar a criminales sin un proceso legal es que él cree hacerlo solo y cuando es necesario y directamente provocado. Estos asesinatos no están siendo directamente provocados. La víctima en este caso está activamente buscando a los hombres para asesinarlos y al final queda satisfecha vino masacrar al grupo con la ayuda de Harry. El mismísimo Harry nos recuerda esta contradicción cerca del final de la filme, discutiendo la línea entre buenos y malos usos de violencia. Revenge. The oldest motivation known to mankind. And you don't approve.
until it breaks the law. Al final del día, ¿cuál es el punto que se intenta hacer aquí? ¿Que en realidad no hay una línea entre las acciones de Harry y las de cualquier otro vigilante clandestino? ¿Es la única diferencia entre un héroe y un villano a cuál le das la razón? Y si lo fuere, de por sí, ese sería un punto bastante inofensivo a hacer, ¿cierto? Sí, al final del día, la diferencia entre el bueno y el malo termina siendo lo que tú consideras que hace que alguien sea bueno o malo, a menos que hagas parte de una fe en la cual un tercero, como por ejemplo un dios, decide que es bueno o malo. Y si no, seguro, si crees que una víctima de violación debería tener el derecho de asesinar a su violador en cualquier momento, las acciones de este personaje son buenas o al menos neutrales. Y si crees que no, entonces lo que hace está mal. Harry cree que es bueno, esto siendo la razón por la cual él la ayuda a llevar a cabo acciones que, en práctica, son iguales a las de los policías de tránsito de la segunda película. Pero la clave aquí es que Harry no es puramente un individuo. Puede que haya tirado su placa hace ya tiempo en la primera película, pero Harry sigue siendo un representante de la ley. Y si me atreviera a proponer algo aquí, sería que esta aparente contradicción está ahí a propósito. Creo que en la manera en la que la narrativa es presentada, se ha hecho un esfuerzo por oscurecer el hecho de que las creencias que Harry Callahan representa se han hecho aún más radicales. Y se logró esto al presentarlo en un escenario lo suficientemente simpatético como para disuadir a una gran parte de las críticas. Después de que la serie no haya siquiera una vez mencionado algo como el asalto sexual después de 3 películas, ahora una víctima de violación emerge en un rol principal, en búsqueda de sangre y de violencia, aquí para decirle a nuestro protagonista cosas como esta. But you know you're an endangered species. This is the age of lapsed responsibilities and defeated justice. Sorry, I'm sure you get that sort of thing all the time. I don't hear it enough. Al inicio hice una broma al respecto de cómo esta era la transición de Harry a ser un ícono feminista, pero la cuestión es que se siente que ese es, por más cínico que sea, el propósito de la narrativa, donde Magnum 44 viene para justificar el brutal e insensible pseudofascismo de la primera película. I'm afraid you've misjudged me. Esos mismos trucos son reempacados y vuelven a ser presentados a la audiencia, pero, esta vez, son vendidos a través de alguien con quien la audiencia está mucho más obviamente predispuesta a simpatizar. En particular las críticas por parte de liberales quienes previamente se quejaron de los mensajes de la serie. No es como si el equipo de producción detrás de Harry el Sucio de repente pensó que el asalto sexual era un tema del cual valía la pena hablar. Jennifer existe de una manera muy clara como una reflexión de Harry, su arco existiendo únicamente como un paralelo al suyo, para justificar su creencia en que él, como un oficial de la ley, debería ser capaz de hacer lo que se le plazca, hasta e incluyendo asesinatos sin necesidad de una justificación legal. Todo lo que Harry necesita es creer que lo que hace es bueno, que él es justo. Hey, mencioné que había un montón de simbolismo de Cristo en la primera película. ¿No? Bueno, imagina que lo mencioné y ahora le estoy haciendo referencia a eso. Wash, ¿no pensaste que eso sería de importancia, o sí? Muestra que sí pensé bien el libreto. Ok, esta es la importante. Esta fue la película de Harry el Sucio que me convenció de que no podía solo mencionar a Harry de manera pasante en el contexto de una discusión más grande de películas de policías. Esto necesitaba su propio video, porque en la quinta y última entrada del universo cinemático de Harry el Sucio, los productores posan la pregunta de qué tan responsables son los medios de comunicación sensacionalistas al glorificar la retribución violenta. Y le termina echando la culpa al respecto al rock punk y a las películas de terror. Ok, pero en toda justicia, la película no propone que estas son las únicas posibles causas al aumento de la violencia. También le echan la culpa a las enfermedades mentales. Diagnosis was process schizophrenia. De todas las películas de esta serie, esta fue por mucho la más desorganizada, por lo menos políticamente hablando, especulando al respecto de una variedad de cosas como posibles causas de la percibida ola de crimen de la época, hasta e incluyendo al personaje del mismísimo Harry Callahan. Can I shake your hand?
Es ese chiste sobre nazis de Mitchell and Webb en forma cinemática. En esta película, el viejo Callahan es puesto junto a un compañero chino-americano. No tenga las esperanzas demasiado altas. Es un experto en Kung Fu protegido por antigua magia china. En un caso en el cual figuras públicas y celebridades, de la nada, comienzan a caer tal si fueran moscas. Así que esta gente comienza a morir y Harry se ve forzado a interactuar con productores de películas, a uno de los cuales inmediatamente por debajea a causa de no preocuparse lo suficiente por el abuso de sustancias de uno de sus actores asesinados. Look, Johnny had agents, lawyers, friends. If he had a drug problem, it was their job to take care of it, not mine. Well, that's a very caring attitude. Ay, disculpe, su merced, Harry. Se me olvidaba cuánto peor el uso privado de drogas es comparado a, no lo sé, estrellar un carro contra un edificio lleno de rehenes o conducir un bus lleno de ancianos hacia un sospechoso de asesinato. Well, that's a very caring attitude. Well, that's a very caring attitude. I'm all broken up about that man's rights. That's a very caring attitude. Y el caso es que la lista de muertes coincide con el... ¿Se acuerdan hace un par de años cuando hubo esa cosa, el reto de Momo, donde un montón de grupos de Facebook de ancianos estaban compartiendo una historia acerca de un montón de niños metiéndose en un juego de teléfono llamado El Reto de Momo, donde llamaban a un número y el número les diría que hicieran cosas cada vez más depravadas y peligrosas y eventualmente niños comenzaron a morir a causa de eso? Pero luego resultó que nada de eso era cierto y era nada más una babosada para asustar viejos. Bueno, resulta que la Death Pool es un reto clandestino popular entre adolescentes, donde intentan adivinar qué celebridades van a morir el año que viene. Y la investigación central es acerca de descubrir si acaso lo que ocurre es que un adolescente influenciable llevó el juego demasiado lejos y comenzó a matar gente. Ok, pero para aclarar, este no termina siendo el caso. Es solo una de las muchas propuestas que la película tiene para explicar qué lleva al comportamiento criminal. Periodistas amarillistas también son culpados, y sí, la película va tan lejos como para decir que la romantización por parte de los medios de comunicación dirigidos a gente como Callahan podría también haber ayudado a contribuir a este problema. Just like to thank you, pal. It's about time somebody did something about garbage like Gennaro. Y he aquí, Callahan se ve forzado a proveer una historia de perfil para una periodista amarillista, a cambio de que ella no lo demande después de que, en un ataque de ira, él absolutamente masacra una de sus cámaras. Callahan incita a un asesinato en prisión. He says that smoking can cause cancer, and anyone who smokes as much as you do is one dumb son of a bitch. Y, a lo largo del desarrollo del caso, su compañera periodista se siente más y más culpable acerca de la parte que ella podría haber tenido en influenciar al asesino. Y esto llega a su clímax cuando ella y Callahan encuentran a un hombre que amenaza con prenderse fuego porque quiere convertirse en una celebridad local. Y, una vez más, la filme nunca propone que esta fuera verdaderamente la causa principal, solo otra sugerencia. Y otra más viene después de que el productor de la película de terror involucrado con el caso es acusado de influenciar al asesino a través de sus filmes. Well, do you feel there's any parallel between the deaths in Hotel Satan and the death of Johnny Square's Molly? For God's sake, that's a stupid question. Y al final fue por alguien con esquizofrenia. La causa fue un fan delusional convencido de que el director se robó su película y que se quiere vengar por eso. Tenía una enfermedad mental, por eso lo hizo. Esto es lo más cercano que la película ofrece a una causa central para los asesinatos. Y honestamente, cae como anillo al dedo en el contexto de esta película. Después de darnos una lista con una docena de posibles razones sociales por las cuales se podría dar una racha de asesinatos, se nos da la cómoda y para nada retante afirmación de que no. Esto ocurrió puramente porque un tipo tiene un mal cerebro y, desafortunadamente, no puede simplemente encarcelar a alguien por tener una enfermedad mental. I'm sorry. This is one instance where the system failed. Y entonces Harry lo empala contra una pared. Así que sí, hay un montón de cosas en esta película. Toma pasitos a medias para culpar una variedad de distintos factores por la violencia criminal, incluyendo la propia existencia de Harry como figura pública, y luego se retracta. Francamente, sería fácil leer esto como una respuesta a las continuas quejas morales contra el personaje de Harry. ¿Cómo podrías acusar a Harry de causar violencia cuando hay tantas otras cosas en el mundo? Finalmente, la filme intenta hacer la misma cosa que todas las otras secuelas han hecho hasta este punto. Un intento de difundir e incluso normalizar la extrema posición política respecto de la puesta en práctica de la ley que Harry representa. Una cosa ha de hacerse clara por encima de todo lo demás al respecto de estas películas. Harry el sucio no cambia. Harry no es Scrooge.
No hay un gran descubrimiento hecho por él que lo incite a cambiar completamente sus creencias. Él continúa haciendo las mismas cosas irresponsables que vimos por primera vez en la primera película y por última vez en la última. La única cosa que realmente cambia es la manera en la que decide presentar estas creencias a otros. Afuera de eso, él es incambiable, como suele ser señalado por otros personajes. Callahan is the one constant in an ever-changing universe. Bien, creo que es el momento de hacer la gran pregunta central de este video. ¿Qué importan estas cosas? Bueno, ahora te presentaré con nuestra palabra del día, ya que es de suma importancia para entender cómo la vaga neblina que es la franquicia de Harry el Sucio puede manifestarse en una ideología políticamente coherente y socialmente aceptable para tantas personas, a tal punto que el presidente esté citando líneas de las películas. And I have only one thing to say to the tax increasers. Go ahead, make my day. E invocando iconografía de Harry el Sucio al discutir al respecto del crimen y de la aplicación de la ley. Nuestra palabra es recuperación. La recuperación política, en su forma más básica, se refiere a la manera en la cual ideas radicales pueden ser torcidas y absorbidas dentro de un ambiente más socialmente aceptable. Para un ejemplo perfecto de esto en los medios de comunicación modernos, siempre me encanta mencionar el anuncio de Pepsi de Kendall Jenner. Oh Pepsi, viste que la gente estaba bastante metida en la moda de protestar por sus derechos últimamente, pero supiste que ser demasiado específico acerca de la protesta podría alienar a parte de tu audiencia. Así que, en un ingenioso plan para maximizar ganancias, tomaste toda la iconografía de las protestas sin la posible ofensa de promover alguna causa de verdad. ¡Hey! ¿Quieres ver otra forma de recuperación política? Así es. Todo está conectado. Cuando Barney Fife puso el pie firme contra la expectativa de que dejaría pasar la cuestión con el parte al gobernador, esta fue su propia forma de recuperación política. Barney estaba representando los ideales de ser firme por lo que es correcto, incluso si aquellos a tu alrededor intentan tentarte de hacer lo contrario. Y el mensaje comunicado fue: esto está bien. Puede que se haya sentido peligroso y radical, pero verdaderamente no habían posibles consecuencias tangibles o amenazantes por esta acción. Barney es amado, Barney es alabado, Barney regresa al status quo. Y en cierta forma, el sheriff diputado Barney Fife representa por sí mismo una forma de recuperación. Se nos muestra de forma repetida en el show cómo él es horrendamente chambón al respecto de sus deberes como un oficial de policía. Él encarcela a gente de manera incorrecta, él se encarcela a sí mismo de manera incorrecta, él dispara su arma por error como mínimo una vez por episodio. Pero por el hecho de pertenecer a esta mundana, pintoresca, pequeña comedia familiar, un oficial como Barney puede ser recuperado. Procesado en su forma más socialmente aceptable. Todo lo que toma es sacar las reales, duraderas consecuencias negativas de tales acciones en su contexto en la aplicación de la ley, y estas acciones se vuelven permisibles. ¿Y sabes qué? Si quisieras llevar esto un poco más adelante, intentando hacerlo puro serio y realista, verdaderamente convencer a la audiencia de que esto es una representación del mundo real en el cual ellos viven, pero manteniendo el hábito de la recuperación, probablemente podrías convencer a muchas personas de que muchas posiciones radicales pueden hacerse aceptables. La mayor parte del tiempo cuando hablamos de la recuperación política, nos referimos a esta en un contexto más izquierdoso. La izquierda suele ser bastante competente al hacer decisiones estilísticas y estéticas genuinamente interesantes que ayudan a atraer atención general. Desafortunadamente, los ideales de la izquierda suelen oponerse a los intereses de las grandes corporaciones, así que las estéticas suelen prevalecer, pero no las ideas. A pesar de esto, la recuperación política puede manifestarse de diversas formas y puede aplicarse a cualquier ideología vista fuera de la regla. Y lo que me gustaría proponer hoy es que la serie de Harry el Sucio, como la serie prototípica del vigilante renegado, de la cual docenas de otros emergieron, es el ejemplo perfecto de la recuperación política de posiciones autoritaristas extremas. Algo que he intentado hacer claro acerca de todas las películas de Harry el Sucio posteriores a la primera es cómo la serie tiene una preocupación particular al respecto de responder de forma directa a las críticas hechas a las películas previas. Repasemos. Harry es acusado de ser un fascista, así que él se diferencia de los fascistas de manera explícita. Harry es acusado de ser intolerante, así que dice algo vagamente positivo acerca de la gente gay, consiguió una mujer como compañera y un compañero chino.
Y cuando los aspectos más radicales de las creencias de Harry asuman su repugnante cabeza, como por ejemplo el perder la justificación de que Harry solo actúa cuando no le queda otra opción y es provocado, esto es entonces presentado a la audiencia de la manera más socialmente aceptable que se pueda imaginar: ayudar a la víctima de un horrendo asalto sexual a buscar justicia. Y para cuando llegamos a la quinta película, finalmente se admite que, quizás, posiblemente, se podría hacer el argumento de que estas películas han contribuido a una glamorización de esta clase de narrativa de venganza brutalmente justa. Pero, hey, también podrían ser un montón de otras cosas. Obviamente, sería difícil decir de forma honesta que Harry el Sucio puede ser culpado directamente por cualquier cantidad de muertes en el mundo real. Esa es la clase de cosa para la cual necesitas evidencia ya bastante concreta para siquiera comenzar a considerar. Algo que no es difícil de afirmar, como sea, es el sugerir que la retórica de Harry el Sucio fue extremadamente atractiva para muchas personas, tanto liberales como conservadores. A pesar de que la idea básica que representaba fue la creencia en que deberíamos otorgar poder absoluto e incuestionable a las autoridades, fue un mensaje que resonó con mucho más que únicamente policías. No pensaría por un segundo que de todos los lugares en la Tierra, los Estados Unidos de América serían hogar a una población que cree que sería bueno vivir bajo un estado totalitario el cual dicta de forma suprema sobre la persona promedio. Estoy seguro de que gente así existe, pero no es una mayoría. Pero entonces, ¿cómo hizo Harry para resonar con tantas personas cuando eso es básicamente lo que él representa? Harry el Sucio no respeta la corte de ley, o el proceso investigativo, o a los derechos humanos en general. Él respeta el tener la libertad de impartir justicia sobre aquellos quienes él ha decidido son malos y hacen mal. Es fácil olvidarse de que, antes de esta serie, Clint Eastwood había hecho su nombre en películas sobre el viejo oeste, donde tomaba el papel del sheriff despiadado o el vigilante clandestino. Y creo que eso dice mucho acerca del esfuerzo calculado que Harry el Sucio representa al respecto de la recuperación de tales ideas autoritarias radicales, volviéndolos un discurso aceptable. Cuando se te presenta a Harry, y lo único que ves no es a Harry, sino a todos los impartidores de la ley del tipo nada de tonterías, provenientes de una época donde solo eras tú, el vasto desierto y miles de kilómetros de bandidos y malhechores, hace que se sienta un poco más normal cuando ves a un oficial de policía amenazar, torturar y asesinar a sospechosos de crímenes, constantemente poniendo en peligro la vida de civiles mientras lo hace. Y cada vez que una crítica se presenta, cada vez que se llama atención a estas ideas, eso contribuye a la recuperación. Les da a Eastwood y a sus afiliados un nuevo camino para rellenar los agujeros problemáticos del personaje Harry Callahan, para crear la versión más aceptable de un brutal y autocongratulatorio policía asesino. Y al final, obtenemos nuestros argumentos termianos, donde propaganda radical y extrema es justificada por conveniencias en universo dignas de una parodia. El blanqueamiento de la violencia policial no justificada a una tonalidad en la cual esta parece ser la opción más racional. Everybody wants results, but nobody wants to do what they have to do to get them done. Y así es como obtenemos a Harry el Sucio, el sadista dictador corrupto y autoritario favorito del público. Y es irrelevante el hecho de que, por casi toda estadística posible, ahora sabemos que Harry Callahan se equivocaba. Las políticas duras con el crimen de los 70s y los 80s, el énfasis en la justicia punitiva por encima de la rehabilitación y la extremadamente mal dirigida guerra contra las drogas. Todo lo que estas cosas consiguieron fue poco más que el inundamiento de las cárceles de los Estados Unidos, seguidos por ciclos de alienación y reincidencia. Y, por supuesto, preguntas sobre cosas como el control de armas o el racismo sistémico, estos temas no son ni a duras penas sugeridos, porque la serie de Harry el Sucio ya estableció una narrativa, y dentro de ella dio forma a un mundo donde la ley de Harry puede ser justificada. Y eso es solo una parte del por qué todos los policías son malos en la ficción. Como mencioné antes, cuando comencé a escribir esto, planeaba que fuera un análisis extenso al respecto de la evolución de los policías en películas. Y realmente, aún no he siquiera comenzado a responder la pregunta en la que se basa el título del video: ¿por qué son todos los policías malos en la ficción? Pero al ver esto, espero que comprendas el por qué decidí comenzar con esta fundación, y esperaría que en tanto vamos progresando acá, verás en qué otros lugares muchas de estas ideas terminan germinando. En el siguiente capítulo, me gustaría acabar un poco más profundo en el complicado tema de la recuperación, específicamente el cómo incluso las críticas más explícitas de ideologías extremistas pueden ser comodificadas de vuelta dentro del sistema. Y creo que conozco un par más de policías de película que definitivamente nos podrían contribuir al respecto. Nice shooting, son. What's your name? Murphy.